Desde Epicentro, hoy presentamos. Hoy celebramos y honramos la vida de nuestras madres, de esas mujeres abnegadas, donde vemos en ellas la fuerza, la convicción y la dignidad de seguir adelante por sus hijos, por sus familias. Ellos llevan en el hombro la bendición de cuidar, de bendecir, de amar incondicionalmente a sus hijos, de guiarlos, enseñarlos y entregarles toda sabiduría que viene de lo alto a través de la palabra de Dios. Ellas tienen el convencimiento que algún día a sus hijos los entregarán en manos de una mujer. Y tienen el convencimiento de que a sus hijas les entregarán a un hombre temeroso de Dios, que las ame, que las respete. Así como dice la palabra que el Señor respeta, que Jesús ama tanto a Jerusalén como el amor de una madre. Es tan importante lo que el Señor hace con la figura materna, que no tiene otra comparación de expresar su amor sobre su pueblo que compararlo con el amor de una madre. En la Biblia vemos reflejado el carácter de Dios a través del amor y la dedicación de una mujer que se ha convertido en madre. La incondicionalidad de aquellas que se han convertido en abuelas. Dios nos muestra su amor maternal, su cuidado constante, su ternura, su compasión, cuando hace lo que dice Isaías 66:3. Cuando se expresa, cuando dice los consolaré, o sea, consolaré a mi pueblo que está en Jerusalén, como una madre consuela a un hijo. Los que son madres acá saben, y los que son padres saben la entrega de una madre para con un hijo. Y en cualquier circunstancia, ella estará allí para abrazarlo, para enseñarle, porque ellas no sufren de miedo al futuro. Ellas confían en Dios y confían en el plan que tiene Dios y el propósito que tiene Dios para con su familia y para con sus hijos. Y eso es una gran verdad bíblica. Con valentía, con fe, con determinación. Ellas nos muestran el camino, nos muestran a través de sus consejos. Pero hoy día estamos viviendo situaciones familiares que son dignas de observar para estar preparados para que nuestros hijos no puedan ver esos ejemplos. Es la desviación de los valores auténticos de una familia, producto quizás de una sociedad orientada, como lo dije hace 2-3 prédicas atrás, poniendo más atención en las palabras que dicen los hombres que ponen de moda que en la convicción propia que tenemos en el corazón. Ese es el plan del enemigo. Tratar de enseñar cosas que aparten a la familia, dividan a las familias, para que cada día más personas, incluso más jóvenes, se orienten hacia el camino oscuro del reino de las tinieblas. Es una gran verdad. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 8, que no podemos oponernos a la verdad. Más bien siempre debemos
enseñarla, defenderla, porque la verdad nos hace libres, nos hace portadores de una autoridad sobre aquellas ovejas perdidas que el Señor nos enseñó, al cual nosotros deberíamos llevar el mensaje. Y durante muchos años la iglesia nos ha enseñado que la oveja perdida es aquella que se va de la iglesia. Nos demandaban que teníamos que salir corriendo a buscar la oveja que ellos llaman perdida, que se había ido de la iglesia. Y el Señor me llevó a unos capítulos de la Biblia que me certificaban todo lo contrario. En un día agotador, Jesús predicaba y llegó y se bajó de la barca. Y miró la multitud diciendo, dice que en ese momento él sintió aflicción, es la traducción más cercana, dolor interno del corazón, a ver cómo estaban las ovejas, la multitud que dice, parecen ovejas, están caminando por allí como si no tuviesen pastor. Acto seguido, en unas traducciones dicen coma, en otra traducción, como hoy aprendí en la mañana, dicen un y. Y dice, y Jesús comenzó a enseñarles. Iglesia, ¿a quién comenzó a enseñarles? A las ovejas perdidas que estaban por allí y que no tenían pastor. Si el Señor mismo nos enseña que Él comenzó a predicarles, es porque nadie les había enseñado. Como conclusión, una oveja perdida es aquella que nadie le ha hablado del Evangelio de Jesús. ¿Me siguen? Y le doy gracias a la revelación del Padre que nos pone a pensar, y yo quiero ponerlos a pensar a ustedes, porque había un yugo que nos ponían a nosotros fuertemente sobre la gente que se iba de la iglesia por cualquier razón. Tú tienes que dejar a la gente e irte a buscar la oveja que se perdió. Pero eso no es bíblico. La Biblia dice que Jesús en un momento predicaba a sus discípulos. Y yo sé que me están escuchando personas entendidas, pastores, hombres de Dios, mujeres de Dios, que no me dejan mentir en lo que yo estoy diciendo. En ese momento Jesús dijo, es necesario que coman de mi carne y beban de mi sangre. Y se lo estaba diciendo a su círculo más cercano, a sus discípulos. Pero habían otros discípulos que se acercaron a escuchar al maestro. Esos discípulos que se acercaron a escuchar al maestro, la palabra dice que los confrontó. Diga palabra, confrontar. Y eso es lo que necesitamos, ser confrontados. Y en esa confrontación dice, ¿qué palabra tan dura está hablando este hombre? Yo hoy me estoy dejando guiar por el Espíritu, porque es tan necesario que la iglesia sea
enseñada. Que la iglesia sea corregida. Porque esos discípulos que se sumaron a escuchar al maestro dijeron entre ellos: ¿qué tipo de enseñanza es esta? ¿Que comamos de su carne y bebamos de su sangre? Cuando la sangre para un judío era... En el contexto de este pensamiento bíblico vemos cómo dice la palabra que muchos de ellos, y estamos hablando de discípulos, porque dice la palabra, y otros discípulos se acercaron. Dice que se fueron dispersando. Se fueron. Es como que si ustedes se comenzaran a levantar y se fueran de aquí. Porque esta palabra que estoy dando es muy dura de entender y de ejercitar. Y mi hermano Fidia me dio una revelación sobre cómo se llaman esas ovejas que eran discípulas, que ya estaban en la iglesia, y las asoció con la parábola del hijo pródigo. Dijo: pastor, esas son las ovejas pródigas, que también el Señor explica en su palabra. Aquellas que están, porque la palabra, cada parábola dice, el reino es como aquella iglesia, parafraseando, que teniendo muchos hijos, unos deciden irse porque tienen su propio criterio de doctrina bíblica. Entonces le quitan el tiempo a las autoridades de la iglesia tratando de convencer a esta gente que se va y que vuelva a la iglesia. Déjenme decirle que Jesús no hizo eso. Y quiero decirles que cuando Él estaba sentado, dice la palabra, hablando con sus discípulos, los más cercanos, se acercaron otros discípulos a escuchar algo que no tenían la capacidad de entender. Y por eso se fueron. Y Jesús, la palabra nos dice que Jesús fue corriendo a buscar a esos discípulos. ¡Hey! Espérate un momentico, es que me expliqué mal. Es que me entendiste mal. Yo no quise decir eso. No lo dice. Incluso en una palabra dice: ¿quién de vosotros también se irá? Porque la palabra de Dios no mueve tu barriga, mueve tu corazón. Y cuando no digo mueve tu barriga, es que respondes a la palabra cuando te sientes con escalofríos, que también son ciertos, o que la palabra me motivó por mis sentimientos. Y quizás esos discípulos que se fueron relacionaban lo que ellos ya habían aprendido en el judaísmo y pensaron: este hombre tiene una doctrina loca. No tenían la capacidad de entender, querían asociar lo que ellos habían aprendido con lo que estaban aprendiendo. Jesús solo dijo: vayan por las ovejas perdidas. Y las ovejas perdidas son aquellas que nadie les ha predicado, aquellas que no conocen,
que viven una vida mundana porque no han visto a nadie predicar de Jesús. Más explícito, parafraseando la palabra, Jesús no perdía el tiempo en gente que no quería aprender. Jesús insistía: miren las ovejas que andan por allí caminando como ovejas que no tienen pastor. No dijo: vayan a buscar las ovejas que estaban en mi redil y se fueron. Y bíblicamente los hermenéuticos, conocedores de la palabra, dicen: pero pastor, Jesús dice: ¿acaso un pastor no deja 99 y se va a buscar la perdida? Lo que pasa es que no has estudiado bien el contexto de la parábola. Porque el contexto de la parábola comienza diciendo que Jesús estaba comiendo con recaudadores de impuestos, que estaba comiendo con hombres de dudosa reputación judía y gente que no conocía y que ninguno de los sacerdotes del Sanedrín les había explicado. Ahí dice: por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. El 3. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Miren la historia que les cuento. Siguiente: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y de aquí se amarra la gente decir que hay que buscar. Se confunden de parábola. La palabra de Dios no se confunde ni trae confusión a nadie. Esto es para la oveja perdida. Si ya tengo 99 aquí en la iglesia, ¿qué tengo que hacer yo y ustedes también? Ir a aquellos que nadie ha conocido para que llenen esas sillas vacías. Porque la iglesia tiene las puertas abiertas para abrazar al que entre y para abrazar al que sale. El reino de Dios es como. Sigue el siguiente. Número 5. Y cuando la encuentra, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará ¿a dónde? A la casa. Hay mucha gente que no conoce de la palabra de Dios. Hay gente que no hemos insistido correctamente porque nosotros no damos el ejemplo de ser hijos de Dios. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 13:8: no nos podemos oponer a la verdad. Y cuando nosotros no actuamos como verdaderos cristianos, nos estamos oponiendo a la verdad. Y Dios, cuando creó la mujer, sabía que era la columna de la familia. Ella, a través de la mujer, se haría fructífera. Y el principio de fructificar es el principio de ir a buscar aquellos que andan sin pastor, aquellos que nadie les ha hablado. Y por eso usted ve siempre más mujeres predicando que hombres en la calle. Los hombres son del púlpito. Porque la mujer tiene algo en su ADN, en el libro de Dios. Dice la palabra también, en el libro de los Salmos, que tú escribiste en tu libro. No habla de la Biblia. El libro que tenemos dentro se llama ADN. Pero la mujer tiene un dolor mucho más
ferviente, mucho más agudizado que el hombre, por la gente que se pierde, por los hijos de Dios que se pierden. Por eso debemos demostrar, eso lo dice el Salmo 128, que también lo vimos en una prédica aquí. La mujer se fructifica, se multiplica, tiene la capacidad de. Las mujeres nos empujan a nosotros, a los hombres, a hacer cosas que nosotros a veces por despistados. Somos muy despistados los hombres. Pero gracias a Dios que nos dio ayuda idónea, ¿no? Gracias, 3 amén nada más. Los hermanos dan gracias a Dios por eso. Por eso debemos demostrar amor y gratitud hacia nuestras esposas, hacia nuestras madres, hacia nuestras abuelas, aquellas mujeres que Dios nos puso en el camino. No usándole palabras bonitas porque hoy es el Día de la Madre, vamos, no, todos los días. Cuando yo me tomo un café con mi esposa diario, el primero que se levante lo prepara y espera al otro que baje para tomarse el café. Siempre agradecemos a Dios por estar juntos en este trabajo tan hermoso que es de ir a buscar la oveja perdida. Que cada abrazo que hoy le demos a una madre, que cada gesto de cariño que hoy le demos a una madre, recordemos que es el amor de la madre, lo más parecido al amor que Dios le tiene a su pueblo. Dicho en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a ser como ellas, fuertes. Las hizo con tanta fragilidad que tenemos que tratarlas como vaso frágil, pero tan duras y fuertes como piedras en medio de una tormenta, ancladas. Por eso es que la mujer madura más rápido que el hombre. Tiene la paciencia de esperar al hombre que la alcance en la madurez. La mujer requiere espacios de oración. Porque ella se entrega totalmente a su familia, a sus hijos. Y aún siendo abuela, ora con una intención implacable para que sus nietos se levanten. Volviendo a 2 Corintios 13:8, vamos a relatarles una historia que pasó Pablo en la iglesia de Corinto. Mira la realidad que vivía él cuando enfrentó aquel problema tan grave en la iglesia de Corinto, la cual él mismo fundó con sus propias manos, que levantó y estableció allí verdades, fundamentos que solamente podían venir de Dios. Pero ¿qué estaba pasando? Pablo actuó con tanta responsabilidad, pero con tanto esmero como una madre actuaría cuando ve que sus hijos están siendo contaminados por algunas personas que han defraudado, desviado sus principios y sus valores que la misma madre enseñó. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Porque una verdadera madre no apoya al hijo cuando no está en lo correcto. La Biblia dice en 2 Corintios 13:5 que debemos examinarnos nosotros como una autoevaluación para saber cómo estamos por dentro. Ser escaneables, como hablaba con unos amigos. Y que nosotros mismos podamos poner a prueba nuestra propia fe.
hacernos esa autoevaluación genuina para saber qué estamos haciendo con los valores y principios que estamos aprendiendo en la Biblia, en la palabra de Dios. Podrías ver quizás momentos o situaciones en tu vida donde Jesús no quisiera estar, donde el Espíritu de Dios se contricta, donde realmente tú mismo no te apruebas, sales reprobado a través de el tamiz de la palabra de Dios. La iglesia falla en su fe, porque dentro de la iglesia o parte de la familia, como pasaba en la iglesia de Corinto, no pasa esa autoevaluación. No profundizan en las escrituras y nos dejamos a veces arrastrar por corrientes de maldad que son contrarios a los fundamentos puestos por los apóstoles en la iglesia. Incluso es como cuando una madre coloca unos fundamentos que aprendió de la Biblia y son violentados por sus hijos. Cuando un hijo comienza a dar mal ejemplo, porque se ha apañado a lo que dicen los amigos de la calle. Querida iglesia, tenemos que ser valientes como una madre virtuosa que defiende como una leona los espacios de sus hijos. Aquella mujer que se adorna con los principios y los valores que lee cuidadosamente en la palabra de Dios y que en ese cuarto secreto coloca todo su futuro en las manos del Señor. Eso es lo que hoy día debemos tener todas las iglesias. Un pueblo que se autoevalúe, como dice la palabra, y que pueda evaluar su fe continuamente y saber dónde tiene que corregir. En dónde no está el Espíritu de Dios, en dónde contrictamos al Espíritu Santo. Pero que el Día de la Madre, como hoy, sea un recordatorio del amor que Dios tiene a su iglesia. No podemos seguir creciendo en su amor y gracia, siendo una bendición para nuestras familias, siendo reflejo de los fundamentos depositados en la familia cuando nos hacemos la vista gorda o no queremos ver la realidad de algún desvío dentro de la iglesia o dentro de nuestra propia familia. Hay un movimiento que está matando a la familia y es el movimiento LGTB, con nombre y apellido. Tiene algunas otras palabras, pero no me voy a perder el tiempo en eso. Ustedes saben a qué me refiero. Por cierto, financiada por entes oscuros y de maldad contrarios a la verdad y a los fundamentos de Cristo. Luchan por los antivalores. Por aquello que ya Dios rechazó al desaparecer a Sodoma y Gomorra y al desaparecer a toda la población del mundo, salvando solo a Noé y a su familia. A medida que crecen los hijos y exploran el mundo oscuro, una madre sabe que es importante que ellos sean formados y conozcan las verdades de la palabra de Dios, que conozcan el carácter de Dios según la Biblia, porque ellos enfrentarán esas mismas amenazas que este grupo
trata de implementar como una agenda ya que ya no es tan oculta. Él, Dios es nuestro Padre Celestial, cuyo amor y cuidado por nosotros son reales. Son tan reales como el aire que no vemos pero que sí respiramos. En primer lugar, la Biblia nos enseña que Dios es amoroso y misericordioso. Su amor es tan profundo que envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para que su sangre lavara todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. La Biblia dice en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo a morir, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que tenga vida eterna. Él murió para que nosotros tengamos vida eterna. Él no murió para que nosotros hiciéramos lo que nos diera la gana. Su misericordia se extiende incluso hacia nosotros cuando fallamos. En otras prédicas les he dicho, nos ha vestido, nos ha dado un closet, un vestir lleno de vestiduras doradas, blancas, hermosas, para vestirnos por el arrepentimiento y haber aceptado lo que Él hizo en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos hijos de Él. Y un padre es como una madre, le gusta ver a sus hijos bien vestidos. Y aunque tropecemos involuntariamente por nuestra condición, Él nos tiene misericordia, porque sabe que la justicia prevalece en la vida de cada uno de nosotros, porque Él nos hizo justos en la cruz del Calvario. Efesios 2, 4, 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, y nos amó tanto, con un gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, incluso cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia hemos sido salvados. Pero Dios también es justo y fiel. Él cumple todas sus promesas y hace justicia en este mundo. Lo que significa que podemos estar confiadamente o confiados en su gracia por el amor que Él nos tiene a nosotros. Pero leamos lo que dice la Biblia en el Salmo 119, 37. Justo eres tú, oh Señor, y rectos son tus juicios. Y también en 1 Corintios 1:9 dice que Dios es fiel. Y Él nos ha llamado a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Además, Dios es santo y perfecto. No hay maldad en Él, porque en Jesús es el espejo de Dios. Y no hubo maldad siendo hombre, no hubo pecado siendo hombre. Aún en el desierto no pecó, aún en la cruz no pecó, aún en el Getsemaní no falló. La Biblia dice en Isaías 6:3: santo, santo, santo. Él es 3 veces santo, Señor todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra. Y en esa tierra somos sus hijos. La Biblia dice en el Salmo 18:30: en cuanto a Dios, perfecto en su camino, purificada es su palabra. Es como un crisol, dice la traducción. Escudo es a todos los que le esperan.
a todo lo que en Él esperamos. ¿Está usted esperando en Jesús? ¿Está creyendo que el Espíritu Santo es el que se mueve en su interior? Otro aspecto importante es que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él conoce todo de nosotros, todas las cosas. En nosotros, a través del Espíritu Santo, somos como libros abiertos. Nosotros se lo ocultamos a nuestros hermanos, pero no hay nada que ocultarle al Señor. Él lo sabe todo. Y el libro de los Salmos, la Biblia dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, en los 2 primeros versículos, dice que el Señor nos examina y nos conoce. Sabe, y lo agrego yo, también está en otro versículo, que conoce el número de cabellos que está. Algunos no tenemos, pero sabe también que no tienes. Pero el número de los cabellos sabe que hay en tu cabeza. Conoce todo lo que hacemos y conoce todos nuestros pensamientos. Y es el momento de tomar corrección en la casa, como lo haría una madre. Y las madres que están aquí saben que son así. Cuando una madre ve algo que no está bien en la casa, ¿qué hace una madre? Toma correctivos, pero inmediato. Y después nos echan los cuentos a nosotros. ¿Sabes qué está pasando esto, no? Yo ni me había dado cuenta. Pero una madre, ¡bum!, ¿sabían que Jesús veía a Dios a través del crisol de su madre? Porque María, la madre de Dios, tuvo la templanza de ver crucificado a su hijo. Yo digo que tuvo la fuerza de llorar lágrimas hacia adentro, pero en su corazón se regocijaba de que eso ya estaba escrito y que fue un instrumento de Dios para traer al Salvador. Ella no se crucificó. Ella fue el instrumento para que Jesús pudiera cumplir la promesa dada por su Padre a sus hijos. Gracias. Por eso tenemos un Dios grande, un gran Dios poderoso. El libro de los Salmos lo dice en el capítulo 147:5. Y este es el momento de arrepentirnos y volvernos a Él. Leamos el Salmo 147:5. Lo tienen en la pantalla. Dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. No te escondas, porque alguien te está viendo. Tenemos que tener vergüenza del Espíritu Santo. Él nos da tiempo para que nos arrepintamos y volvernos a Él. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9 que Él no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos, o la dan por tardanza. Podemos seguir esperando lo que nosotros queremos, pero si le piden y te pones de acuerdo con el Espíritu Santo y sabes lo que tú estás pidiéndole a Dios, Dios te responderá. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, Él no tarda en cumplir su promesa. Nosotros retrasamos la promesa del Señor. Tiene la paciencia para que nosotros nos vayamos de la iglesia, nos vayamos de la presencia de Dios y seamos esas ovejas pródigas para volvernos a Él.
Él tiene la paciencia de esperar. Como aquel padre, y el reino de los cielos es como aquel padre que se levanta temprano y espera a su hijo todos los días a que regrese. Dios no te va a mandar a buscar, Dios quiere que tú regreses. No es bíblico. Ustedes saben los demonios que nosotros podemos alborotarle a alguien que está en un proceso allá afuera, trayéndolo con nuestra propia fuerza. Tenemos que ir a buscar a los perdidos. Los que tememos al Señor, hacemos cumplir la palabra en nuestra casa. Una madre sabe que debe enseñar a sus hijos estas cosas, estos principios, y llenar a sus hijos del carácter de Dios. No se enseña en las iglesias del carácter de Dios. No se enseña en la casa a nuestros hijos del carácter de Dios. El carácter de Dios es conocer completamente a un Dios que no se separa de sus hijos. Hay temor santo. Hay temor, realmente temor de un hijo separarse de un padre. Un hijo no abandona a un padre. Solo aquellos que no le temen al Señor porque no le conocen. La madre le recuerda siempre a sus hijos que Dios los ama incondicionalmente. Que me hagan mentir las madres que están aquí. Dios te ama incondicionalmente. Dios te acompaña. Que Dios te bendiga. Que Dios guarde tus caminos. Pero me llamas cuando llegue. El amor de una madre es tan especial que en ella están vertidas todas las fortalezas y la dignidad que puede ser aprendida por un ser humano. La madre no tiene temor al futuro. Ella se levanta siempre temprano y sabe que hay algo para sus hijos. La Biblia dice en Proverbios 31:25 que ellas están vestidas de fortaleza y dignidad. Esa madre que ríe porque conoce al Dios en que ella cree, tiene una cultura de reino, trabaja para el reino porque sabe que pertenece al reino. Es aquella que ha depositado toda su confianza en Dios. Y sabe que el hijo que quizás en estos momentos está extraviado volverá. Y si tú se lo pides, volverá. Porque saben que la única oración que no es estorbada es la oración de una madre. Y comentaba con unos amigos anoche en mi casa que les decía, imagínense si se reúnen 3, 4 madres a orar. Por esos hijos pródigos volverán. Tu hijo volverá. Tu hijo volverá. Manténganse firmes en la oración. El Evangelio nos enseña principios para ponerlos en práctica y vamos a ver los frutos. Por eso ustedes, madres, amen a sus hijas que le han traído sus hijos. Yo creo que esta palabra yo sé que es para algunas personas aquí. Hay muchas madres que ven a las hijas de las esposas de sus hijas como nuera. Yo te digo que las comiences a ver como tus hijas. Si no las ves como tus hijas, tú serás un estorbo en su matrimonio. Tienes que amarla como una hija. Tienes que entenderla como una hija.
Les está hablando un hombre que yo amo a mi madre y amé a mi suegra. Cuando ella estaba ya casi que partía, ya no podía ni siquiera agarrar una tacita de café, yo le decía: abuela, ¿dónde está mi café? Y ella se iba por las paredes y me hacía mi café. La taza estaba toda llena de café y yo me tomaba, era el mejor café del mundo. Siempre me vio como un hijo. Madres, amen a sus hijas que traen sus hijos. Amen a sus hijos que traen sus hijas. Apréndanle. Si no las ven como sus hijas o como sus hijos, no funcionará. El evangelio con convicciones se aplica en la familia. Se levanta dentro de la familia. Una verdadera madre ora y persiste en ser un ejemplo para sus hijas traídas por sus hijos y por sus hijos traídos por sus hijas. Porque saben que eso es bendición para su familia, para la familia de sus hijos. No hay cosa más que le dé más felicidad a una madre ver a sus hijos felices. No hay cosa más agradable para un hijo o para una hija ver que su cónyuge, su esposo, ame a su madre como una madre. Y eso lo tenemos que empezar a aplicar en la iglesia. Hoy queremos ser madres en la iglesia y suegras en la calle. Hijas en la iglesia, pero no eras, ya bien lejito, no eras en la calle. Ellas saben que el futuro está asegurado cuando una madre ve a todo como sus hijos. Y tiene el derecho de consentir a su nieto como le dé la gana, así que déjenlas. Una madre toma los mejores mensajes bíblicos para ir a predicarle a sus nietos y a sus hijos y los pone en pediátrico. Diluyen el mensaje en el buen concepto, porque esto se está grabando. O sea, lo ponen pediátrico, lo ponen apto para los niños. ¿Lo saben hacer? Vemos, la semana pasada a mí me fascinó ver los videos de nuestros hijos cuando estaban en el cine. Se tomaron en serio sus cosas. Hicieron su fila. Tenían su ticket porque si no, no podían entrar al cine. Se sentaron tranquilos. No hablaban porque estaban en el cine. No hacían ruido. Y agarraron su fundita de canguiles. Vieron su película. Entonces los niños están aprendiendo en una hora que nos los dejan ustedes, hora y media. Porque esas fueron las condiciones que se... Vamos al cine, en el cine se hace esto, esto y esto y esto y esto. Por eso Romanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos, Romanos 12:2, la Biblia dice en Romanos que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas y cambiarles la manera de pensar. A veces los cristianos, nosotros los cristianitos, no queremos ni siquiera, eso sí, yo creo en Dios a mi manera. Yo tengo un Dios personal. Dios me entiende. Dios sabe. Yo tengo una relación exclusiva con Dios. Que yo sepa, hay una sola Biblia para todos nosotros. No hay Biblias exclusivas. Deje de tener exclusividad con Dios, porque Dios no tiene hijos predilectos, nos ama a todos los que creen en Jesús y los hace hijos de Dios. Una madre sabe que
si instruye a sus hijos en el camino con sabiduría, con la palabra de Dios, cuando ellos sean grandes nunca se van a apartar de la palabra de Dios. Y aunque se vayan, regresarán. No permita que sus hijos se amolden a las cosas que se venden en este mundo o las que venden en este mundo. Hay series que sugieren que la gente debe vivir contra natura. Eso está chévere, eso está bien. Y si a ti te parece que está bien, ve a la iglesia el domingo, no hay problema. Déjame decirte, por la autoridad que me da Dios de ser el pastor de esta casa, les digo, tengo autoridad para decir lo que tengo que decir y reprender lo que tengo que reprender. Usted está siendo parte del problema. Te has convertido en un predicador opuesto a la verdad, porque estás predicando cosas que estás viendo y debes arrepentirte. Y deja de victimizarte diciendo que sufres por la forma que piensas, como sientes. Te sientes perseguido por la iglesia, por el pastor. La técnica de victimización, allí se movían los de la iglesia de Corinto cuando Pablo tuvo el problema. Se victimizaban. Pablo, yo, que te ayudé a construir esto. La lógica de ellos es una retórica demagógica que busca desprestigiar el fundamento de Pablo en la iglesia de Corinto con argumentos sin base. Lo único que busca es ganar adeptos con el desprestigio de otro, confundiendo a otro, colocando a la iglesia como atacante, cuando realmente son ellos los que atacan y se internan dentro de las iglesias para dividirla. ¿Acaso eso no es lo que está pasando ahora en la iglesia moderna? Los proabortistas, por ejemplo, se victimizan diciendo: ustedes que están en contra del aborto legal, ¿acaso no piensan en esas pobres madres que se desangran por estar practicándose abortos en lugares clandestinos y no legales? Nuestra respuesta a esas afirmaciones las tenemos. Nosotros defendemos la vida desde la concepción. El embarazo tiene una fase previa a la concepción que se llama relaciones sexuales, la cual implica una responsabilidad. Tenemos que ser responsables con nuestros hijos, de hablarles sumamente claro, porque sepa que en la calle les están hablando claro. Y las madres que me escuchan saben que es así. Quizás nosotros los padres no nos enteramos de muchas cosas que sí nuestras madres, que las madres saben de sus hijas, que están luchando ellas internamente, porque a veces los padres no comprendemos, porque no les hemos hablado con claridad a nuestros hijos, a nuestras hijas. El embarazo no es una enfermedad que se contrajo involuntariamente, o sea, involuntario, salí para allá. Ir a practicarse un aborto es un acto homicida para desligarse de una responsabilidad de un ser humano. Si no hubiera esta intención, tanto la vida de la madre como la vida del bebé estarían a salvo. Veamos cómo se victimizan los pros a la ideología, a las ideologías de género, a la educación sexual en las escuelas. Ustedes quieren que los estudiantes vivan en la ignorancia de estas cosas, y esto aumentaría los casos de abuso, de contagio, de enfermedades. Ese es el argumento. Y quizás muchos embarazos adolescentes se evitarían con esto. Ese es el argumento. Pero también tenemos respuesta para eso. La decadencia de los valores en la familia, la destrucción de la familia, el divorcio exprés,
provoca una ausencia total de los padres en la formación de los valores de sus hijos. Porque eso es lo que están enseñando. Ahora el Estado no tiene que venir a reemplazar lo que nosotros tenemos que hacer. La función de educar a nuestros hijos es nuestra. Es responsabilidad de nosotros como hombre y como mujer de familia que nuestros hijos estén siempre enseñados en valores bíblicos. No nos oponemos a que la gente sea informada, que se informen a los alumnos acerca de la anatomía, porque a mí me la enseñaron en puericultura, se llamaba la materia, en biología, el cuidado del cuerpo, el peligro de las enfermedades venéreas. No nos oponemos a eso. Eso es educación sexual. Que denuncien a los abusadores, eso hay que enseñarlo. Lo que no queremos es que la manera persuasiva, bajo argumentos engañosos, le introduzcan los antivalores familiares a nuestros hijos. La ideología de género con su correspondiente agenda LGTB, que ya no es tan oculta. Ya no es tan oculta. La degradación moral de la sociedad, adoctrinando a niños desde su temprana edad y oponiéndose a la libertad de culto. O sea, ellos pueden imponer su agenda, pero sacan la Biblia de las escuelas, la enseñanza del Evangelio de las escuelas. La Biblia dice en Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Los enemigos de la fe, nunca nosotros los trataremos mal, sin humanidad. Por eso somos cristianos. Cuando usted sienta que es víctima de esa iglesia, me voy, porque no me entienden, no me comprenden. Yo creo que mucha gente está equivocada, no de iglesia, sino de doctrina. Segunda de Corintios 3:8 dice: defenderemos las verdades de Dios con serenidad, valor, honor, respeto y firmeza. No vamos a pelear con nadie. Lo vamos a bendecir. Que se arrepientan. ¿Acaso eso es una agresión? ¿Se sienten agredidos porque nosotros hablamos de la palabra de Dios? ¿Porque no estamos de acuerdo con lo que ellos quieren hacer con nuestros hijos? Por eso las madres se tienen que levantar, y este es un mensaje para las madres. La Biblia dice en Isaías 10:1: hay de los que establecen leyes injustas y determinando prescriben tiranía. Se están aprobando leyes en contra de lo que dice la palabra. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Sabe lo que deben hacer? Si usted sabe que viene una inundación, prepare a sus hijos a nadar, póngale salvavidas. Si usted sabe que viene una tormenta, refúgiese con sus hijos. Enséñalos qué hacer en caso de una tormenta, qué hacer en caso de una inundación. Reciba esta palabra. Enseña a sus hijos del carácter de Dios, y ellos sabrán defenderse de esos ataques. Yo quiero terminar diciendo que el perdón es la actitud más importante de un hijo del Señor. Y hay un espíritu de perdón. Si hay un espíritu de perdón en su casa, usted tiene la tarea, la guerra ganada. O si todos solamente se callan y dejan pasar y que el tiempo se ocupe, déjeme decirle que están preparando tremenda explosión en cadena. Practique el perdón a diario con sus hijos, con su esposo, con su esposa.